9:05 a.m. Les saluda en este micrófono Laura Martínez Gamiño a nombre de su titular Jonathan Lomelí, que bueno, por circunstancias, por la vacuna no está aquí en Cara a Cara y me da muchísimo gusto saludarlos. Y bueno, es un nuevo espacio también para mí y bueno, acompañados de grandes mujeres. Y bueno, vamos a hablar de temas muy importantes y puntuales. El primero, anuncia cierre de bares y antros para poder regresar a clases. Se puede, alguna vez cerraron los bares, los antros, los botaneros, las mezcalerías y también hablamos sobre quiénes son los antivacunas, los conocen, qué podemos hablar de ellos, qué es lo que nos dicen también en este tema. Las lluvias en Zapopan, un tema muy reflexivo también que nos invita también a llevar a la reflexión qué debemos de evitar también nosotros como ciudadanos y la consulta que pasará el próximo domingo, así que yo los invito a que estén aquí en Cara a Cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara. Ecos de la semana en Cara a Cara. Bueno, arrancamos Cara a Cara, una mesa muy especial. Estoy acompañada y también cobijada por grandes mujeres. Denise Quintana, estudiante de Administración Gubernamental y Políticas Públicas de la UDG y asistente de investigación. Denise, gracias por venir, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Estoy muy emocionada de compartir mesa con mujeres tan brillantes y talentosas. Y bueno, también está aquí Lucía Almaraz, académica de la UNIVA. ¿Cómo estás, Lucy? No, pues muy buenos días. También muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo decía en redes que es una mesa histórica en Cara a Cara. Una mesa histórica, así es. Y también mi querida Fátima López, ella es coordinadora nacional de la Red de Abogadas Violetas. Fati, ¿cómo estás? Bienvenida. Saludos a todas, muy buenos días. Y también, como dice Lucy, me sumo a que estamos rompiendo techos de cristal. Es un orgullo que haya una zona 3 de puras mujeres discutiendo, cuando en la radio local siempre vemos hombres. Felicidades. Pues bueno, muchas gracias. Y bueno, los invito a que nos manden sus comentarios al 33 18 80 76 41, pero también muy importante, el titular de este espacio, Jonathan Lomelí, está cumpliendo con un deber de vacunarse. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Lau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues sí, estoy muy contento, la verdad, aquí hace prácticamente 5 minutos que recibí ya mi vacuna de AstraZeneca, como parte de un programa de apoyo a trabajadores del sector industrial afiliados a Coparmex y a otros organismos y cámaras industriales. Nos están inmunizando aquí en la empresa Flex en Zapopan. Es un programa muy padre que se realizó esta semana para trabajadores. La idea es que pues puedan reactivar la economía, evitar las bajas de productividad por el coronavirus, y está dirigido justamente a sectores de trabajadores de empresas aquí en Jalisco, en coordinación la Secretaría de Salud, está también Bienestar, Secretaría de Salud Federal y el IMSS. Y pues estoy muy contento, Lau, que ya por fin me vacunaron. Ahorita estoy esperando mis 15 minutos de rigor. Maravilloso el centro de vacunación, la logística es impecable, todos muy atentos, muy eficiente. La verdad es que estoy muy contento, Lau. Y bueno, Jonathan, platícanos un poquito, que estás contento, pero ¿tú crees que sí debe ser una obligación casi como ir a votar? Pues sí, yo creo que sí, Lau. La verdad es que ahorita tuve la oportunidad, yo estoy en el rango de los 30 a los 39 años, yo tengo 39, estoy en el límite, pero pues salió esta oportunidad, me inscribí. Ahorita estaba platicando con un doctor encargado aquí del programa, y esta es la segunda jornada de vacunación. Hay 20,000 dosis disponibles, se realizó durante toda la semana. Me decía que hay alrededor de 80 empresas con trabajadores que van a inmunizar, pero me dice que en la primera jornada, hace unas semanas, no hubo una respuesta masiva y solamente se aplicaron 5,000 dosis. En esta semana van a ser 20,000 en total, y pues esto pues es una buena noticia, ¿no? A mí me parece que el tener la oportunidad de vacunarte es algo que no debemos desaprovechar. Ayer decíamos ahí en Cara a Cara, ¿no?, que cuál era la mejor vacuna, porque anda ahí pues circula en redes sociales que a mí pónganme esta u otra. La mejor vacuna es la que te toca, cualquiera, todas son eficientes y seguras. Y por cierto, aprovecho para saludar ahí a Denise, a Fátima y a Lucy. Me da mucho gusto que estén ahí juntas, y ahorita pues mientras espero después de mi vacuna, pues los voy a escuchar en el programa de Los Ecos de la Semana, Lau. Pues bueno, muchas gracias, Jonathan, y te vemos y te escuchamos el lunes. Muy bien, Lau, un saludo a todas y pues mucha suerte, y aquí las escucho. Pues bueno, Jonathan Lomelí, titular de Cara a Cara, obviamente por obvias razones lo estoy cubriendo porque pues está cumpliendo. Yo sí creo que es un deber casi
como ir a votar, ¿no? ¿Qué piensan sobre esto? Y sobre todo, a ver, vamos a abrir el tema, vamos a abrir el debate y vamos a esperar todos los comentarios de todos los radioescuchas 33 18 80 76 41. Las nuevas medidas sanitarias, ya no sé en cuál vamos ya casi siento que es un botón, ya siento que no sé, nos están regañando, pero primero vamos a escuchar qué es lo que dice Enrique Alfaro, sobre el gobernador de Jalisco, sobre las nuevas medidas. Por eso la Mesa de Salud ha decidido que se cancela durante todo el mes de agosto la operación de bares y antros. Hemos dado ya la instrucción, una bolsa de recursos extraordinaria para poder apoyar al personal de estos giros y actividades, pero los bares y antros, ante la negativa de cumplir con los protocolos sanitarios y ante la evidencia de que es la población joven en este tipo de lugares la que se está contagiando, quedan suspendidos porque primero tenemos que garantizar el regreso a clases antes que el desorden, la fiesta y el desmadre. Así de claro. Pues bueno, ahí están las declaraciones del gobernador y abro la mesa de debate, de análisis, donde pues sí, hoy se cierran antros y bares y yo le pregunto, a ver Lucy, ¿alguna vez cerraron? Pues mira, Laura, la verdad es que no. Recordemos desde el inicio de esta pandemia, a excepción de la primera etapa en donde realmente hubo un cierre total y todos o todas nos encerramos en casa, pero eso fue aproximadamente, si no mal recuerdo, 15 días. Sí. Pero a partir de ahí, bueno, ha sido, digamos, un merequetengue, en el sentido de que hay ahí una situación, una laguna de los restaurantes, cantinas, en donde pues estas nunca han cerrado y siempre son las que hemos visto de manera mucho más saturada. Este argumento de que son ahora los jóvenes quienes están contagiando más, pues no es de hoy, ha sido desde el inicio de la pandemia, es quienes más han estado en riesgo. Entonces yo creo que no, las medidas son las que ya conocemos, las que no se han respetado, pero que con esta tercera ola que estamos sufriendo y padeciendo, yo creo que hoy sí tendría que haber un rigor mucho más fuerte en ese sentido, Lau. Denise, cerraron, digo, eres la más joven de este... Con 20 añitos. Sí, híjole. 20 añitos. ¿Qué opinas? A veces creo que se ha satanizado un poco a los jóvenes, a estos lugares donde pues acudimos. ¿Tú crees o tú has ido? A ver, platícanos qué se dice con tus amigos. Con la chaviza, soy representante digna Sí. de la juventud aquí. Aquí estamos varios sectores. Sí, fíjate que yo justo coincido completamente con lo que dice la doctora Lucía, pero aparte, bueno, entiendo pues tiempos que nadie de nosotros veía venir y claro que yo sí he sido testigo de que muchas personas de mi sector hemos elegido pues guardarnos un poco, yo incluida no he pisado pues un antro, un bar desde que esto pasó y creo que no merezco una medalla, es lo que me toca hacer y pues es un llamado a que todas las personas jóvenes si nos están escuchando pues que tengan en cuenta que esto no es un cuidado individual, no es un trabajo comunitario, es un trabajo de cuidar a otras personas y también recalcar que la vacuna nunca ha sido una barrera completa contra el contagio de COVID, ¿no? Claro. Sino pues evitar o tratar de evitar los síntomas más fuertes que nos puedan dar y también contagiar a las personas que queremos que son tal vez de mayoría de edad o que pues son más que se les puede pegar más fácil la enfermedad, pues decirlo en términos más sencillos. Entonces, ya así diciéndolo, pues los bares no creo que hayan cerrado en algún momento, hemos sabido de notas y más que nada en caminar simplemente por Avenida Chapultepec, que hay ciertos lugares que siguen operando porque tienen un permiso de restaurante, ¿no? Y pueden vender comida. Fa. Efectivamente, yo escuchando el audio del gobernador, digo, diario tienen que responsabilizarnos a la ciudadanía por las malas acciones que puede hacer la política pública local. Para empezar, decir que estamos privilegiando la fiesta y su palabra textual fue el desmadre, cuando él no ha decidido implementar políticas públicas que puedan ir a generar a que las personas primero presciendan de la salud como algo importante, que se vacunen porque es algo necesario y cuando vemos que lo que se gastó en comunicación para su equipo con sentido de comunicadores, en vez de gastarse de forma efectiva para que la población se viera favorecida y diga, sí necesito estar aquí, luego lo que vimos, lo que pasó en el Ángel Leaño con este hospital, que después decían que no se había utilizado, que se había utilizado, todo el derroche de dinero, todo el préstamo que se hizo para que al día de hoy siempre haya un culpable más y no hay una responsabilidad de lo social por parte del Estado de lo mal que ha manejado el tema de la pandemia, es algo sumamente delicado.
¿cómo es posible que digan ahora que la culpa es de los jóvenes y que hay que cerrar los bares? Cuando yo he visto a los jóvenes que precisamente se estaban colectivizando para llevar a despensas a los adultos mayores, estaban organizándose para hacer las filas a los adultos mayores cuando se dio la primera vacuna para los mayores de 50, 60. Yo vi a las juventudes movilizándose de formas que no pueden decir que solamente se dedicaban a ir a los antros. Pero si nada más vemos unas cuantas fotos y generalizamos que todos los jóvenes están haciendo eso, entonces no estamos abarcando al Estado. Porque también hay una parte de la población en los municipios, fuera del centralismo que vimos en Jalisco, tampoco se han querido vacunar. ¿Y por qué no se han ido a vacunar en aquellas zonas, en aquellas poblaciones? Porque no hay una comunicación efectiva. Entonces, ahora no vengan a culpar a las juventudes, donde ni siquiera se quiso abrir las primarias, pero sí los botaneros nunca han cerrado, ¿no? Perdón, los restaurantes que venden alitas con muchas cervezas. No, y aparte es súper importante que al final de cuentas también es un sector de los más afectados. O sea, es uno de los, pues sí, ayer hablaba Jonathan con la Conbar y pues las pérdidas han sido inimaginables, sus empleados. Yo me pregunto al final de cuentas, ¿dónde también hay más concentración? O sea, estas medidas acaso también se pudieron haber hecho desde un principio. Entiendo que la pandemia pues llegó sin avisar, llegó un COVID-19 que absolutamente nadie conocíamos y que al final de cuentas también considero que este sector como el cultural, el de espectáculos, ha sido de los más afectados y creo que las palabras que se usan para poder enfocar la atención y culpar a alguien no están, o sea, no van, pues, porque yo sí creo que todos estos apoyos o este anuncio que dijo el gobernador de apoyos, que todavía no sabemos de cuánto va a ser, yo me pregunto, ¿cómo se van a dar? En un mes, de verdad, se van a ver reflejados los datos y aparte también los contagios se van a reducir. Yo considero que sí creo que esto se tuvo que haber hecho de otra manera y desde hace mucho tiempo atrás. No sé qué consideres, Lucy. Mira, definitivamente creo que incluso desde el Poder Ejecutivo se ha, digamos, incentivado a este desmadre, ¿no? Que el mismo gobernador refiere. Incluso en algún momento, pues él formó parte de ese desorden, ¿no? Cuando se lo ubicaba en restaurantes, y luego sale a justificarse. Sí, yo creo que, como tú bien lo refieres, Lau, tiene que ver con el análisis de varios factores y uno de ellos es el económico. Por supuesto que las personas que laboran en este tipo de comercios, como son los restaurantes, las cantinas, etcétera, pues son de los más golpeados, ¿no? Como las cifras lo dicen. Efectivamente, el tema de los apoyos, pues recordemos que esto ya se había hecho anteriormente, se les había otorgado un apoyo, pero el proceso era largo, era complicado, era a través de una plataforma, las personas que querían acceder, pues les era difícil porque todo era a través de una plataforma y además era tardía. Entonces, sí tendríamos que poner mucho más atención en cómo estamos atendiendo en Jalisco la pandemia, pero cómo estamos atendiendo particularmente a las personas. Y también creo que, que nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuántas personas vemos en las calles sin su cubrebocas, sin la sana distancia? Yo creo que es repartir un poco de las responsabilidades que nos tocan como ciudadanos. También no sé ya cómo llamarlo, todos vivimos como en un miedo colectivo, en responsabilidades colectivas, en regaños colectivos, pero no sé, Denise, tú me refiero a Denise porque es la más joven y no quiero como culpar nada más a este sector el que se hayan elevado los contagios, ¿no? Yo creo que sí ha sido una responsabilidad de todos y todas el que los contagios pues se dispararon. El gobernador decía que estamos viviendo aquí en Jalisco una segunda ola. Yo la verdad es que no sé en qué momento dejamos de estar. Sí hubo una reducción importante hace algunos meses atrás, pero en todos los estados, en todo México, es más, en todo el mundo se están viviendo pues una tercera ola, pero ¿qué dicen tus amigos, los jóvenes, Denise, sobre pues la falta de responsabilidad también nosotros los ciudadanos que pues no hemos acatado al 100% las medidas? Sí, claro, creo que al final de cuentas como un problema público tenemos que analizarlo como lo que es multifactorial y también con muchas múltiples responsabilidades de todos los sectores, tanto empresarial, tanto del gobierno, tanto de la sociedad también. Entonces, creo que ya debemos pasar la página a esta etapa de señalar con el dedo. Tú fuiste al restaurante, tú saliste de vacaciones, porque creo que quien no haya salido de su casa en todo este año de pandemia y más, que tire la primera piedra. Entonces, creo que aquí dos palabras importantes en cualquier gobierno y la política pública dorada.
me equivoqué o nos equivocamos. Creo que si pudiéramos pasar esto y aceptar que ha habido errores en la implementación de las medidas de mitigación contra el COVID-19, podríamos hablar de un avance muy grande, de poder plantarse y decir, ¿saben qué? Esta estrategia no estuvo buena y ya lo vimos, tenemos estos resultados, vamos a cambiarla. Creo que de ahí podríamos sacar cosas muchísimo más útiles que estar tratando de señalar con el dedo a algún sector de la población, de cierto grupo de edad, de decir los jóvenes son quienes están saliendo, los jóvenes son quienes están contagiando a sus familias, que no creo que sea completamente falso, pero no creo que sea de utilidad en estos momentos. Fati, el transporte público ha sido pues uno de los a lo mejor lugares o sectores donde también hay pues muchas personas que lo usan y que es indispensable, y que vimos que cuando se implementaron las medidas en el transporte público, pues sí fue un caos, y yo creo que reconocer que desde ahí a lo mejor se pudo haber cambiado una política pública, pues también es uno de los lugares, sectores donde más personas hay y que es fundamental para la movilidad aquí en Jalisco, en Guadalajara. Justo en esa parte me gustaría hacer un hincapié, ¿no? Todo el tiempo desde que hemos hablado de la pandemia se ha buscado mucho el incentivar el proceso económico a través de los empresarios. ¿Por qué? Porque son los que manejan la carga laboral y tienen que hacer que no cierren las empresas para que puedan seguir trabajando. Pero no se ha llegado a hablar con los empresarios para hacer políticas sobre las salidas diferenciadas en los horarios para que sí pueda haber un transporte público que sea efectivo y que mantenga sana distancia. Yo no entiendo qué hace la Secretaría de Igualdad entre los hombres y las mujeres en Jalisco, que no ha hecho ninguna política pública al respecto. Nos ponen los puntos púrpura o códigos púrpura que nos sirven realmente a las juventudes para algo. Hello, ¿en qué zona los pusieron? Ese dinero que se gastó en eso podría haberse invertido en explicarle a los trabajadores, en incentivar verdaderamente a las empresarias y a los empresarios qué se tiene que hacer, porque las más afectadas durante toda la pandemia hemos sido las mujeres, las que más perdimos trabajo, las que tenemos dobles o triples cargas de cuidado y las que además tenemos que estar cargando con el hecho de que somos nosotras las que estamos procreando y las que no estamos generando, además de los altos índices de violencia en casa. El transporte público somos las que más lo utilizamos también, porque estamos saliendo a trabajar y de repente te das cuenta que ni siquiera utilizan gel antibacterial, que no hay sanitización, que no hay ni siquiera horarios. Vamos, en muchos países hay un horario, a qué horas pasa tu camión, está por 3, por 5 minutos, y las personas esperan en fila con sana distancia poder acudir a él. Aquí en Jalisco ni siquiera se pensó en eso. Tienen proyectos que se llaman Nos Movemos Seguras para hacer la evidencia del abuso sexual comunitario, pero no se ponen a plantearse que ahorita en pandemia y lo que resta de la pandemia, no han echado un proyecto que valga para que las mujeres se sientan seguras y no estén reproduciendo ni contagiando. Porque también las adultas mayores, debido a esta falta de comunicación y de educación, porque es una desigualdad total la que vivimos, no se quieren vacunar. Y cuando vemos los resultados que dicen en la semana aquí mismo en Zona 3, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que los que están ahorita encamados o hospitalizados son las personas que no se vacunaron? Sí. Y no se vacunaron porque no les llegó una información real. Pero en campaña todo el mundo sí estaba yendo casa por casa, sí había mítines, sí había personas juntándose. ¿Por qué no lo hicieron? No, y al final de cuentas también, Fati, hay que asumir la responsabilidad de que hay muchas personas que no se quieren vacunar porque no tienen información, una por el miedo, otra también porque se dicen muchas cosas de las vacunas o qué vacuna te va a tocar y entonces cuando no quieres vacunarte. Pero de esto vamos a hablar, de los antivacunas. ¿Quiénes son? ¿Los conocemos? ¿Hemos hablado con ellos? En el siguiente bloque, porque nos vamos un corte y regresamos aquí en Cara a Cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 8. Ecos de la semana en Cara a Cara. 9 de la mañana con 26 minutos y bueno, soy Laura Martínez Gamiño. No están escuchando a Jonathan Lomelí, el titular de este espacio, porque está cumpliendo con su deber, pues digo, personal, ¿no? De irse a vacunar. Estoy con Fátima López, Denise Quintana y Lucía Almaraz en estos ecos de la semana, en esto que ha pasado durante pues toda esta semana, que muchos anuncios importantes, anuncios que pues nos invitan a la reflexión. Y bueno, hubo algo el fin de semana pasado que me llamó muchísimo la atención. Un periodista, usted
ustedes lo conocen, Gonzalo Oliveros, que fue a una manifestación antivacunas y ahí, bueno, la verdad es que vi todo pues su video, su transmisión en vivo y que estaba en una pues manifestación de personas que están en contra de la vacuna. Y esto a mí me lleva a la reflexión. Todos conocemos a personas antivacuna, pero ¿quiénes son? ¿Tienen la libertad de hacerlo? Y es que muchos deciden o no de que, es que, y lo estoy escuchando ahorita, por ejemplo, hoy inicia la vacunación de mi rango de edad. Les mencionaba que me sentía como ir a las listas de la UDG cuando, ya se abrió el registro para hacer así sentí la emoción. Digo, para mí, yo sí estoy muy contenta de recibir hoy la vacuna, pero ¿qué vacuna te van a poner? Es el primero que escuchamos, ¿no? ¿Qué vacuna te van a poner? Si te van a poner la Sinovac, la AstraZeneca, no es que yo quiero la Pfizer. A ver, la que te toca. Así es. No sé, Lucy, ¿tú qué opinas de esto? Sí, fíjate que a mí me traje algunos datos duros sobre una consulta que hizo Mitowski de personas que desean no vacunarse contra el COVID-19, ¿no? Es más o menos como el 3% de los encuestados que no desea esta vacuna. Sin embargo, de ese 3%, el 65% de este segmento pues afirma que usa siempre cubrebocas, ¿no? El 35% considera que el peligro de que crezca la pandemia es persistente, es decir, si hay una conciencia, ¿no? Consideran que lo que se debe de restringir son muchas actividades y en ese sentido, de los encuestados, el 57.8% afirma que tiene poco o nada de miedo de contagiarse. De esos, ¿Poco a nada? A nada, así es. Otro 21.5% respondió que desea vacunarse, pero que no tiene la información suficiente, un poco lo que tú decías. Y el perfil, Laura, llama la atención, ¿no? De las que respondieron que no desean tener la vacuna, el 51.7% son hombres y el 48.3% son mujeres. Es decir, vemos ahí la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? El 46.8% tiene entre 30 y 49 años de edad, es decir, es precisamente en este rango joven, de edad. Exacto. Sí. Mientras que el 59.8% cuenta con un nivel de escolaridad de secundaria o menor, que ese también es un dato importante. Entonces, la mayoría de las personas que han mostrado pues esta resistencia a la vacuna contra el COVID-19 tienen un ingreso entre el 0 y 3 salarios mínimos. Entonces, son datos que nos reflejan cuál es el perfil de las personas que hoy no quieren vacunarse. Fati. Escuchando este perfil te das cuenta de dos cosas muy importantes, la desigualdad que tenemos en el país y cómo la falta de información y de oportunidades para que puedan entender la trascendencia de vacunarse es la diferencia. De verdad, es imposible que sigamos creyendo que toda la información que se brinda a través de la televisión pública es la que realmente va a llegar a la ciudadanía cuando todas las personas están investigando a través de redes sociales, a través de fake news, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de TikTok. Y yo he visto tantos videos donde decían, una vez que me ponga la vacuna y en 3 años ya soy zombie, ¿no? Cosas tan absurdas, pero ¿qué es lo que la gente y la población está viendo? Y ahí no hay ninguna información política o pública que exprese la trascendencia de la vacuna. Entonces, esta población que sí seguramente está viendo estas redes sociales, porque es curioso cómo no tendremos para otros servicios, pero siempre tenemos para poder estar buscando el Internet. Y ya hasta las propias agencias telefónicas te ponen WhatsApp, Facebook y redes sociales gratuitas porque saben que te vas a meter y vas a estar utilizándolo. Entonces, ahí es la parte más importante. ¿Por qué ahí no se ha llevado una muy buena campaña para explicar la trascendencia de la vacuna, diferenciando que los efectos tendrá que ver con cada organismo? Sí, claro. No con lo que es la vacuna. Y que no es general. O sea, lo que me pase a mí como posible efecto, le puede pasar a una persona o le puede pasar a otra. Y eso no significa que es algo generalizado. Denise. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que aquí voy a poner un poquito de matiz. Yo personalmente no creo que sea la solución restringir libertades, por ejemplo, lo que estábamos tratando de, o estábamos viendo en la opinión pública de restringir que entraran a ciertos lugares, a lugares públicos, etcétera, etcétera. Yo personalmente no creo que sea la opción de oro estar restringiendo libertades a las personas que no decidan vacunarse. Sí creo que es un error, muy personalmente, y también creo que es parte del cuidado comunitario. Pero debemos entender, y viendo el perfil que la doctora Lucía nos está compartiendo, que son personas o es un sector
general que ha sido históricamente abandonado por el Estado, por su gobierno. Hemos visto pues el grado de estudios, sus ingresos. Aquí yo me pregunto cómo quieren que confíen en la información que el gobierno les está dando. Si históricamente han sido personas que han sido ignoradas por su Estado, por el gobierno en sí, por las personas que tienen que representarles, entonces aquí me parece muy natural que las personas no confíen en la información oficial. Entonces aquí lo importante es una estrategia de comunicación completamente efectiva, como bien dice Fátima, con los canales que están usando las personas ahora. Creo que se está quedando mucho de ver justo en esta parte de la comunicación aérea, que son las redes sociales, es el internet, entender que los medios de comunicación tradicionales como el que estamos usando ahorita, claro que es que las personas lo escuchan, claro que son importantes, pero ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, la Secretaría de Salud de Nuevo León estaba tratando de comunicarse a través de memes con la población juvenil, hablando de, y lo voy a citar, por favor no me regañen, a las bichotas se vacunan o algo así. Y entonces, también en Aguascalientes, ¿no? Ajá, que decían creo que a la B y vámonos a vámonos vacunar, a la B, no lo voy a repetir, pero a la vacuna. Y creo que son cosas que, o sea, nos estamos riendo ahorita, pero que verdaderamente sí pegan entre la comunidad juvenil, ¿no? De decir, oye, está chido vacunarte, o sea, las personas chidas se vacunan, etcétera, etcétera, y claro que pega. Entonces creo que ahí está la respuesta. Y algo bien interesante, a mí me llama la atención que cuando se abrió el registro para de 30 a 39 años, así un amigo, ya se abrió el registro y bueno, todos así de que la verdad es que como agendando sí, no, así de que no me sí. importa el noticiero, déjenme pongo a hacer mi registro. Lo digo así porque cuando fue la vacunación para los adultos mayores, lo que se vivió, lo digo personalmente que estuve ahí en la fila y que ni lo dudé ni un segundo en ir a hacer fila con mis hermanos para que mis papás tuvieran la vacuna. La verdad es que si tú le preguntabas, no les interesaba qué vacuna era. O sea, a los adultos mayores no les interesaba si era Pfizer, si era AstraZeneca, si era Sinovac, si era CanSino, si era, bueno, la Johnson & Johnson todavía no está aquí, pero exacto, no les interesaba. Ellos querían estar protegidos y me llama muchísimo la atención que en mi sector de mi edad, de 30 a 39 años, estamos muy preocupados de saber cuál vacuna nos van a aplicar el día de hoy. Pero ¿sabes qué, Lau? Yo creo que también tiene que ver con que ha bajado cada vez más la información. Cuando les tocó a los adultos mayores, todavía no estaba tan socializado como ahora en tu rango, ¿no? Sí. Que eres que Denis y luego tú y Fa y yo estamos más arriba. y coincido con la parte de la estrategia de comunicación, Denise, porque también este perfil, con este sector, recordemos que las redes sociales van dirigidas a un determinado perfil. Por ejemplo, Twitter, ¿no? Es como considerado más para el tema político, para un círculo rojo, pero es ahí donde a las autoridades les gusta manejarse. Entonces no baja la información completamente este tipo de sectores, y de ahí la importancia de lo que tú dices, ¿no? Cambiar la estrategia de comunicación para que baje a este sector que, como bien lo referías, ha sido de los más abandonados. Justo esa es la parte que tendríamos que estar poniendo en la mesa de discusión. Hace 15 días nos quejábamos de que si la multa del INE para Mariana Rodríguez era por las redes sociales, y no lo estábamos viendo en la trascendencia de la comunicación y cómo impactó en la votación de todo un estado. ¿Por qué aquí no hacemos lo mismo? Es lo que estoy diciendo desde ese momento. Hay que plantearnos las maneras para poder lograr llegar de manera efectiva. Si se pusieran a hacer videos en TikTok, si se pusieran a meter información en Instagram, si empezaran a hablar en Facebook de lo que es la vacuna, para qué sirve, qué es lo que ha mejorado y cómo están otros países, entonces ahora sí, platíquenme de un pasaporte, ¿no? Porque sí, claro, ya llegó una verdadera comunicación efectiva, pero no antes. No me salgan ahora con que, ay, somos los restauranteros, queremos pedir pasaporte. No, espérense. Primero comuniquemos bien a la población, hagamos que todos los rezagados que todavía hay puedan llegar a brincar y tomar la vacuna. Incentivar esa parte, ¿no? Hay muchos rezagados. Y que al final de cuentas muchas personas antes que no se querían vacunar, ahora se quieren vacunar. Entonces, ¿qué información se le está dando a aquellas personas que ahora sí desean vacunarse y que ya es como la línea delgada entre el miedo, la ignorancia, la libertad, la falta de información? Yo sí me pregunto y les hago extensa la pregunta al auditorio, si ustedes conocen algún tipo de personas, si se quieren vacunar o no. Ya siento que ya este es un tema como político, es un tema como de que conoces a alguien que no se quiere vacunar y no sabes si decirle, ¿por qué no te quieres vacunar? Y empieza un debate entre que, pero es mi libertad, pero yo es que es que las farmacéuticas, la verdad yo sí creo que casi tiene que ser como una obligación el irte a vacunar. Desgraciadamente no sabemos
lo que pueda pasar en nuestro organismo, pero yo sí creo que debemos de sentirnos un poquito más protegidos. No te libra del COVID-19, por supuesto, pero sí creo que debes estar en esa posición de decir, pase lo que pase, voy a ir pase lo que pase, como Jonathan, dejo cara a cara, pero me voy a ir a vacunar. Entonces, muy bien, Jonathan. Muy bien por ti, Jonathan, de que, oye, me voy a ir a vacunar, o sea, y yo sí creo que debemos de estar en ese, pues en ese pensamiento. Les comparto un comentario de la terminación 6882, dice, hola, buenos días a todas. Me permito comentar desde mi experiencia como médico, tratando a domicilio e intentando concientizar sobre la importancia de vacunarse. Me enfrento día a día a la desinformación, ideas muy erróneas de conspiración, desconfianza y muchas dudas ante las campañas de vacunación. Existe el temor a perder el trabajo por los síntomas posibles con la vacuna, se quejan de desconocer el protocolo a seguir para el registro, tienen miedo a los efectos adversos y creen en teorías conspirativas. Por lo tanto, en lo personal, los antivacunas están desinformados y se mantienen ajenos a lo que sucede. Creo que no hay canales de información homogéneos. Creo que la estrategia debería precisamente eso, generalizar sin importar la edad y sus estatus económicos para ser claros sobre los beneficios del derecho a vacunarse, sus objetivos y los riesgos, así como incentivar. No hay coherencia con el pasaporte de vacunación. Si la gallina cruzó la calle o no primero, o existe la calle o no, con una vacunación igualitaria, accesible e informada. Y me quedo con esto porque me tengo que ir a un corte, con una vacunación igualitaria, accesible e informada. Hasta lo voy a tuitear, terminación 6882. El médico lo tiene muy claro. Porque aquí me decían, es que ustedes no opinen, no saben, no son médicos. Pues bueno, aquí un médico sí está opinando. Nos vamos a un corte y regresamos aquí a Cara a Cara. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Ecos de la semana en Cara a Cara. Nueve de la mañana con 47 minutos y bueno, aquí nos hacen una crítica constructiva, terminación 8473. La crítica constructiva es parte de la buena información que brindamos a la sociedad a través de espacios como este, como Cara a Cara, y sería muy interesante que dejen solo de criticar y todas ustedes se unan a hacer propuestas de difusión viable. Quieran o no, la responsabilidad no solo del gobierno como sociedad, debemos aportar, no solo criticar. Y bueno, aquí hemos dicho, terminación 8473, que también la responsabilidad tiene que ser desde nosotros. Por ejemplo, vamos a hablar en el tema de Zapopan y bueno, sí, las inundaciones, más de 500 casas afectadas, más de 20 colonias también pues afectadas por estas lluvias, y la verdad que han sido imágenes terribles que han circulado por todos los medios nacionales, pues muchas personas también afectadas, muchas. Yo recalcaría las historias y también, pues sí, hay muchas cosas en las que se debe de trabajar. Por eso yo bien decía, reflexionar qué debemos de evitar desde nosotros que estamos aquí. Una, pues de ello, por supuesto, es la basura, en la que pues ha ayudado bastante en todas las inundaciones que tenemos. Digo, pasó lo que pasó, pero aquí vemos cada que llueve las mismas zonas inundadas, a pesar de que todos los años brindan este mapa, este atlas de riesgo de inundaciones. Vemos las mismas zonas afectadas, las mismas inundaciones de diario, aquí Los Arcos. Es más, Plaza del Sol, desde que yo llegué aquí a Guadalajara, hace casi 30 años, se sigue inundando Plaza del Sol. O sea, la verdad es que yo no entiendo qué es lo que pasa, o sea, cómo es la zona o los ingenieros o no entiendo. Pero lo que pasó el fin de semana en estas colonias de Zapopan, la verdad me parece algo, híjole, muy, muy triste, y sobre todo que nos lleva a la reflexión, Lucy. Mira, definitivamente también en esta parte me traje algunos datos duros, como un poco para contextualizar lo que tú decías, cómo históricamente hemos sufrido de inundaciones, ¿no? A ver, en los últimos 5 años en la zona metropolitana ha pasado de tener de 147 puntos de riesgo de inundación a poseer 380, es decir, se ha incrementado, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice el Instituto de Información Estadística y Geográfica. Solo, hablando del 2019, solo 6 municipios de la zona metropolitana tenían inventario de riesgos.
estos fueron actualizados, pero la última vez que fueron actualizados fue en el 2011. Entonces, un poco lo que tú dices, si nos estamos encontrando históricamente las mismas zonas inundadas es porque no está actualizada la información. Justo lo que decías, ¿no? Este atlas de riesgo, que solo han sido publicados en el 2014, 2015 y en el 2017, pero no tiene información actualizada de estas colonias de las que se inundan cíclicamente, por lo menos en los últimos 8 años. ¿Qué ha sucedido? Creo desde mi perspectiva, además de este argumento que también nos han mandado, dice Fátima, ¿no? La responsabilidad social, ¿no? De ustedes tiran basura. Sí, tiene que ver en efecto con ese factor, pero otro más tiene que ver con la mala planeación urbana, el desarrollo inmobiliario desmedido, el inadecuado funcionamiento de un programa de manejo integral de las aguas pluviales. Y escuchaba en la semana, si no mal recuerdo, al propio Jonathan diciendo como no había una sensibilidad hídrica, ¿no? Un propio experto lo decía, ¿no? Como hoy no reconocemos que es tan importante el tema de las lluvias y de sus efectos, así simple y sencillamente. Denise, ¿qué reflexión te llevan las inundaciones o las varias, específicamente en Zapopan, pero bueno, en días pasados también hemos vivido inundaciones importantes aquí en la zona metropolitana? El agua tan vital y que en este año ha sido un punto importante porque muchas colonias sin agua, pero vemos otras zonas inundadas. ¿Qué se debe de hacer? Muchas gracias. Pues un poquito abonando al comentario que te habían hecho, creo que no es tanto estar criticando, sino verdaderamente visibilizar quiénes tienen la responsabilidad aquí. Y el gobierno recauda impuestos, el gobierno tiene recursos, el gobierno elige cómo gastarlos y, como bien decía Fátima hace unos minutos, en qué se gastan, y una gran parte de ellos se gasta en comunicación. Y claro, esto que tiene que ver con las inundaciones, pues casi todo. Las inundaciones, claro que se tienen que analizar como un problema público, como decía anteriormente, es multifactorial y podemos nombrar muchísimos factores: desarrollo urbano desordenado, mala planeación, omisión de las autoridades. Claro que tirar basura es un factor importante, pero ojo, esta estrategia comunicativa de las autoridades de decir, es que las y los ciudadanos tiran basura, es que nos encontramos cauces con mucha basura y que las fotos que suben a las publicaciones sean de basura. Claro que no es solamente por casualidad, es porque se trata de emitir una estrategia de responsabilizar individualmente a las personas por cosas que le tocan a los gobiernos. Y esto no es solamente emitir una crítica, sino verdaderamente decir, oye, responsabilízate de lo que te toca, te estamos dando dinero para eso y tú estás eligiendo cómo gastarlo. Entonces, es muy importante que entendamos que, ojo, no solamente es parte de omisión de autoridades, sino que lo que estamos viendo ahorita, las inundaciones que estamos viendo de más de 1 metro, no es algo más que la crisis climática que estamos viviendo, y tenemos que hablarlo de esa manera. Es algo debido a una crisis climática, a un cambio climático, y eso también es parte de entender de dónde viene el problema, cómo se soluciona. Y claro que aquí, pues yo sí me sitúo más en la parte de la responsabilidad de las autoridades de actualizar sus planes, de respetar sus planes, porque mucho también estaban hablando de cómo estos últimos incendios que hemos tenido tan trágicos en el Bosque de la Primavera habían impactado de manera directa en la gravedad de las inundaciones, y eso también pues no es cosa de no tires basura o no tires la lata de coca. Eso tiene que ver con cosas mucho más grandes que están fuera de nuestro alcance. Fati. Creo que tenemos que poner el dedo en la llaga hablando de la corrupción. Ahorita estamos hablando todos de la basura, del desasolve, de que si el gavión no fue suficiente, pero estamos olvidando la tala injustificada de árboles. Las veces que los planes parciales de desarrollo siempre se han visto para beneficiar a las empresas que se dedican a la construcción. Y nadie quiere hablar de todas las sentencias que emite el Tribunal de Justicia Administrativa y cómo el fiscal anticorrupción no ha hecho nada. Y seguimos viendo que salen sentencias para que ahora las villas panamericanas ya puedan empezar a tener sus contratos y puedan tener ya habitabilidad, cuando sabemos que es una zona de manto acuífero y que también puede generar muchísimos problemas. Sí, se va a inundar. ¿Qué pasó con Andares? Sabíamos que también era una zona acuífera y sin embargo se aprobó. ¿Qué pasó con Plaza Patria? Fue lo mismo. Entonces, hablar del tema de las inundaciones de Zapopan es reconocer cómo esta zona por años ha sido el vertedero y la caja chica de grandes constructoras. Y por favor, no podemos ser ilógicos al pensar que si cierta empresaria como Iconia tiene lazos directos con el Poder Ejecutivo y sabemos que hay un tema ahí muy importante, ¿cómo es posible que no esté metido todo el gobierno para que esto pueda llegar a estos estados?
¿Por qué? Porque les conviene que las zonas más desiguales sean las que se vean más gastos, más problemas de corrupción. O sea, el Gavión no fue solamente por eso, hubo construcciones en el Arroyo Seco, han habido muchísimos problemas porque a pesar de que decimos, se está quemando la primavera, de repente vuelven a sembrar agave. O sea, no nos damos cuenta que el problema es sistémico, que incluye más autoridades. No es cosa de tirar basura. Es cosa de ver cómo podemos limitar desde el Tribunal de Justicia Administrativa que las resoluciones que se emitan verdaderamente sean con perspectiva de derechos humanos y no para beneficiar solamente a un grupo minoritario de productores y constructores. Y que, sí, Perdón, y solamente para abundar en este tema, yo creo que también un factor que tendrían ya que estar considerando es saber cuánta lluvia cae, cuánta escurre, ¿no? Y cuánta se infiltra en el subsuelo, porque pues justo eso, entre más exista pavimentación y esto, pues el subsuelo no puede absorber tanta agua, ¿no? Yo creo que no es que esté lloviendo más en este temporal, porque también otro de los argumentos era que siempre es que son lluvias atípicas. La verdad es que está, según los expertos, ¿no? Está lloviendo de la misma manera, solo que sucede con mayor intensidad y en intervalos, digamos, como más cortos, sí, ¿no? es que yo veo que llueve en corto tiempo, pero llueve muy fuerte. Intenso, exacto. Y también algo que nos tiene que llamar la atención es como hoy, pues gusta mucho la fotografía, ¿no? El político, la política va, se toma la fotografía en las zonas, pero pues tendría que ir más allá justo de nada más las imágenes, sino de establecer estrategias viables para ayuda ya urgente a estas personas que perdieron su patrimonio. O sea, de verdad es que perdieron todo. O sea, no es de que nada más los la muebles, sala claro. o sea, perdieron absolutamente todo. Y también algo que quiero rescatar es la ayuda. La ayuda que de todos y todas les hemos brindado más de 2 toneladas de víveres. La verdad es que de alguna manera es una forma de apoyo, pero también algo muy puntual y algo que va a pasar con los nuevos gobiernos, ¿no? O sea, con los nuevos gobiernos que entran ya en un mes y medio. ¿Qué es lo que van a hacer con esto? Que es un tema fundamental, con esto que es un tema en el que, bueno, no se va a acabar de aquí a que acabe el temporal de lluvias. O sea, esto va a seguir, vamos a seguir viendo los mismos problemas. Aquí hay un comentario contrastado y se los voy a compartir. Buen día, Laura. En mi trabajo de Uber me ha tocado ir a Arenales Tapatíos y la verdad hay construcciones en barrancos y canales también. Es responsabilidad de quienes han hecho vivienda ahí y, por ejemplo, aquí otro comentario. Alberto dice, hola, buenos días, qué excelente programa el día de hoy. Solo para comentarles que vengo caminando desde Acueducto hacia el trompo mágico de ese trayecto de más de 2 kilómetros y no he encontrado un solo bote de basura. Yo sé que es responsabilidad del peatón guardar tu basura hasta que encuentres un bote, pero aquí en Zapopan es increíble que nunca encuentres un bote de basura por kilómetro a kilómetro hasta que no llegues a un negocio privado o una plaza comercial. Sí. Pues ahí están. Justo a mí me ha pasado Pues lo al parecer mismo. todos en Zapopan se mueven en carro o algo así está planeada la ciudad. Claro. Y o sea, son temas contrastados, son temas, opiniones más bien contrastadas que a la verdad es que se unen, como un rompecabezas, ¿no? O sea, yo no sé si tengan alguna opinión, pero sí creo que los nuevos gobiernos, ¿qué van a hacer frente a esta situación? Porque las lluvias van a seguir, ¿eh? O sea, Claro. y como tú dices, se va, a pesar de estos atlas de riesgo, se va incrementando. Se va Los puntos todos de- los años incrementando. Lucy. Sí, justo eso, decir que qué padre que quienes nos escuchan estén tan sensibles a estos temas, ¿no? Finalmente yo creo que el público de cara a cara es un público crítico, ¿no? Que está Sí. muy consciente y muy sensible de las problemáticas, pero justo como el comentario que nos hacía esta persona, a mí me ha sucedido lo mismo. Guardo mi basura literalmente hasta que llego a casa porque no he encontrado un bote de basura o los que he encontrado están sumamente saturados de Sí, de eso también basura. pasa. Y también Zapopan no está planeada para los peatones. A lo mejor nos puede dar algún comentario de todo ese recorrido que realizó de 2 kilómetros, cómo es que se le ha dificultado más a él pasar por calles, avenidas, para poder llegar a su trayecto que si lo fuera en transporte. Nos quedan un minutito, Fati, algo que quieras agregar. Solamente reconocer que ahora la responsabilidad que tenemos como ciudadanía y que estamos haciendo la parte que nos toca desde llevar productos, desde acompañar, desde cuidar y proteger, y cuál es la parte de la responsabilidad estatal que nos está quedando de ver a todas y a todos. Denise. Muchas gracias. Solamente escuchen a las y los vecinos y podemos seguir apoyando, pues hay que apoyarles. Simplemente eso y también lo que dice Fátima me sumo.
hay que saber delimitar cuál es nuestra responsabilidad que estamos cumpliendo y cuál es la responsabilidad de quienes nos están representando, y les dimos nuestro voto el pasado 6 de junio. Y esto también a la reflexión sobre todas las políticas públicas, no solamente las inundaciones, de los nuevos gobiernos que van a entrar. Yo les agradezco muchísimo cara a cara, pues bueno, hoy me tocó a mí conducir, y agradecer a Fátima, Denise, a Lucía que me hayan acompañado y arropado este día, y sobre todo a todos ustedes que me hicieron el favor de su atención. El próximo lunes, claro, está su titular Jonathan Lomelí, y nos escuchamos muy pronto, así que tengan un excelente viernes y por favor, vacúnense. La información al momento en Canal Continental de Noticias. Bienvenidos a las 10 de la mañana, esta es la información. El Ayuntamiento de Guadalajara reforzó el operativo para vigilar que se cumplan las nuevas disposiciones preventivas para desacelerar la propagación del coronavirus, que contemplan una reducción de horarios y aforos en restaurantes, así como la suspensión de actividades en bares y antros. El alcalde tapatío, Eduardo Martínez Lomelí, señaló que habrá supervisión permanente para garantizar el cumplimiento de las medidas oficiales. Advirtió que quienes no las acaten serán sancionados. Parte del gobierno de Guadalajara ha habido una supervisión permanente todos los días. Podrán ser acreedores en el caso de que no sean faltas graves. En todo momento una persona